Hola, hola. Ya nada más esperamos a la autora para comenzar con la entrevista. Hola, hola. Hola, ¿Cómo ¿cómo? estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí andamos. Qué gusto saludarte. Igual, un Mu- gusto poder hablar. Muchas gracias por la invitación. A mí me gusta muchísimo tu país, que lo conozco, he ido 3 veces a México, así que siento un gran cariño por mis lectoras mexicanas. Bienvenida cuando quieras aquí a Monterrey. Este proyecto es de Monterrey, Nuevo León. Aquí ya tienes tu casa cuando quieras venir. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues te presento primero. Ella es Kristen Raston, es una escritora de novela romántica y apasionada lectora de este género. Además fue finalista del concurso de novela romántica Leer y Leer 2013 por la editorial Vestales de Argentina y es coadministradora del blog literario Escribe. Ah, se me perdió la opción. Además ha publicado varias novelas como El último riesgo, Lazos de cristal, Regresar a ti, Más allá del ocaso, entre otras historias. Actualmente Cristel vive en Ecuador
cree con firmeza que los sueños así se hacen realidad. En sus tiempos libres disfruta de escribir novelas que invitan a sus lectores a no dejar de soñar con finales felices. ¿Algo más que quieras agregar de tu presentación? No, no, bueno, yo vivo en Ecuador porque soy ecuatoriana, soy de la ciudad de Guayaquil. Saludos a Yaneris, hasta Miami. Eh, Así que eso, soy ecuatoriana y vivo por ahora aquí en Guayaquil. Y sí, imagínate, ya tengo 30 novelas publicadas. Fui finalista en el concurso Leer y Leer de Editorial Vestales y el blog Escribe Romántica y del concurso literario de Amazon en el año 2015 con Lazos de Cristal. Y actualmente soy jurado, bueno, el año pasado, el 2021, jurado del concurso. Así que unas experiencias muy bonitas en mi mundo de la autopublicación. ¿Cómo Sí, me estás tú? imagino. ¿Cómo estás tú? Porque lees mucho también, ¿no? Sí, de hecho aquí, pues ahí va el asunto. Bueno, está bien, poco a poco. Sí, sí, poquito va, paso a paso, pero ahí va. Fantástico. Sí, bueno, una pregunta primera que te quiero hacer, Ajá. ¿qué te motivó a comenzar a escribir novelas románticas? Bueno, a mí me ha gustado desde toda la vida escribir. Siempre me ha gustado escribir. Y tengo esta tentación como de que hacer algo con los dedos, de estar escribiendo algo. Y escribir novela romántica fue porque empecé a leer mucho de ese género de ese género literario y me enamoró. Me gustó mucho las emociones que producía en mí y empecé a revisar en las redes y todo el feedback que generaba en las lectoras y las comunidades que se creaban en torno a un solo libro, una sola autora. Entonces, como a mí me gustaba leer este género, yo dije, bueno, tal vez me sirva un poco empezar a escribirlo y así fue como me decidí a escribir novela romántica. He leído de todo, todos los géneros literarios porque tengo formación de periodista y como periodista pues tienes que leer todo un poco. Pero la novela romántica tiene un algo, una magia especial que te permite identificarte como lectora y como escritora, saber que viertes todas tus emociones y que vas a tener lectores que pueden sentir igual o más de lo que tú estás tratando de transmitir. Entonces es como un lazo que se crea, ¿no? Mientras dura la Sí, lectura del libro con el autor y la historia. Entonces una relación que se crea con diferentes personas por un solo libro y eso a mí me parece maravilloso. sí, de hecho, en Pasión Sublime me sentí muy identificada como que con esas ganas de querer tener ese clic con alguien con solo verlo, o sea, y fue increíble cómo lo comenzaste. Bueno, en este caso que estamos presentando, pues, Pasión Sublime, ¿verdad? Tu reciente novela que salió octubre, septiembre. Salió el 22 de septiembre, hace exactamente un mes. Está Sí, nuevecito el libro. está nuevo, sí. Sí. Bueno, la siguiente, ¿cuál es tu fuente de inspiración? Son muchas mis fuentes de inspiración. A veces puede ser que estoy viendo una película y hay una línea en el diálogo que dispara en mí una idea completa de cómo sería una historia en base a esa sola línea. A veces puede ser que estoy escuchando música y la música evoca en mí determinada sensación o determinada emoción, que puede ser nostalgia, que puede ser alegría, que puede ser rabia, que puede ser tristeza o emoción. Entonces, cualquiera de esas sensaciones como que detona un punto en que a mí me dan ganas de escribir algo al respecto. ¿Qué más? También cuando leo, también cuando leo y encuentro un libro que es súper, súper bueno, yo digo, tal vez puedo yo también escribir algo súper, súper bueno. Entonces digo, siéntate a escribir y me pongo a escribir. Y así llegan las ideas. Hay personas que tienen bosquejado absolutamente todo. Yo admiro esas escritoras que se ciñen como que unes a un Un guión, mapa. ¿no? Yo generalmente, sí, yo generalmente tengo el título, tengo la sinopsis y los personajes, pero nunca tengo desarrollada la historia. Entonces me dicen cuántos capítulos va a tener, yo nunca sé. O me dicen eh, cuántos, qué va a pasar en el capítulo tal, ¿ya sabes qué va a pasar? No, no lo sé. Nunca sé qué es lo que va a pasar en la historia, salvo que me siente a escribirla, ¿no? Y me pasa con todas las historias, absolutamente todas las historias. De esta que tú mencionas, que muchas gracias por leerla, Pasión Sublime, que es la última de la biología Sombras,
esa es la novela que más rápido he escrito. Nunca había escrito tan rápido una novela. Son 122.000 palabras, que son como 450 páginas en 45 días. O sea, nunca había escrito tanto. Nunca, nunca, nunca. Pero la escribí súper rápido, en 45 días, como te digo. Pero era porque los personajes como que me gritaban, haz esto, escribe, escribe, necesito que digas, necesito que digas, necesito que... Entonces, era esa como que retroalimentación entre los personajes que están aquí y mi necesidad de plasmar lo más rápido posible para que no se fueran las ideas. Y así surgió tan rápido esa novela. De hecho, aún no me llega el libro en papel en Amazon, pero por ejemplo, tengo el primero de la biología, que es Pasión Irreverente, que es la historia del hermano mayor, que se llama Ryder, y de su coprotagonista, que se llama Julian. Y luego tengo un spin-off de esta historia, que se llama Silencio Roto, que ya menos mal que me llegó. Esta es la de Oliver Clarence, que es el hermano de Julian, y de Daisy Marchand, que es una amiga de la infancia. Entonces, esta historia va un poco de los héroes de guerra. Él regresa de Afganistán, de la vida como militar, a reinsertarse en la vida civil. Y ya la historia de Pasión Sublime es la vida del hermano de Ryder, eh, Ryder Toussaint, y, eh, y su coprotagonista, ¿no? Cassidy Ashford. Entonces, esta historia me divirtió mucho escribirla porque hice un viaje desde Manhattan, me fui a San Diego, California, y luego me fui a Dubái. Entonces, cuando yo voy por esos sitios, los investigo, es como que estoy adentro de esos países, aunque esté atrás de mi escritorio escribiendo. Entonces, me transporto a ese sitio, investigo ese sitio, lo que hay, y trato de plasmarlo a simples rasgos para que el lector, cuando vea la interacción de los personajes, entienda de alguna manera el entorno y se sienta parte de él, ¿no? Sí, Entonces, sí. sí, es algo que también me gustó mucho, o sea, cómo describes las escenas, o sea, te sientes como que estás ahí, en ese lugar. Qué chévere, gracias por decir eso. Me alegro mucho que así sea. Sí. Bueno, la siguiente, además de la novela romántica, como ya has dicho, ¿qué otros géneros lees actualmente? ¿Leo o escribo? Leo. ¿Lees? Ahorita no, prefiero leer cosas más bien históricas, como biografías, las biografías de María Antonieta o de Napoleón Bonaparte, más que leer de otros géneros literarios. O me gusta leer cosas metafísicas, también leo cosas de metafísica. Me parece súper interesante cómo se manejan esos conocimientos, esa información y cómo se aplica, aunque la gente no lo tiene como en el día a día de manera consciente, la metafísica al diario vivir. Entonces, cuando no estoy leyendo novela romántica, estoy leyendo eso, biografías, cosas de historia o cosas metafísicas. Eso me gusta. Y en parte también te ayudan, ¿no? Como para poder interpretar Sí, mejor a los personajes. sí, la verdad que sí, es como que te da otra dimensión, ¿no? Yo creo que entre más lees tú, no solamente del género que escribes, sino que yo creo que en general, entre más lees tú, más enriquecido se vuelve tu mundo imaginario, incluso tu vocabulario también, y el momento de desarrollar el personaje. Entonces creo que sí es importante que como escritor exista ese ese bagaje cultural que se incremente de manera constante. Sí. La siguiente, ahora hablando de la escritura, ¿qué es lo que te aporta al escribir? ¿Qué sientes? ¿De qué forma te enriquece la escritura? Mira, yo creo que no sé si le pasa a otras escritoras, pero en mi caso, escribir para mí es como una terapia. Y lo comprobé durante el tiempo del confinamiento global. Yo creo que me ayudó muchísimo. Estar encerrado físicamente fue muy duro para mí y creo que para muchas personas también lo fue. La incertidumbre, cuándo vamos a salir, qué va a pasar. Entonces lo único que no estaba preso en mí era mi cabeza, era mi imaginación. Y creo que volqué mucho en la historia que escribí. Nunca había escrito una historia de mafias. Escribí, pero aquí creo que la tengo. Ah, sí, aquí la tengo. Mira, te la muestro. Esta, El placer del engaño. Mira, Ujú. son como 650 páginas. La escribí en la pandemia. Y creo que de alguna manera esta historia recoge mucho un poco la rabia, recoge un poco el resentimiento, recoge un poco el bajo mundo que se vivió en la pandemia, ¿no? Esas emociones
tan turbias, tan fuertes, tanta venganza, tanta rabia, incertidumbre. Sí, Creo que la recoge bastante esta historia. Entonces, ¿qué aporta en mí la escritura? Me ayuda a desahogarme, me ayuda a conectar con otras personas. Yo creo que una de las cosas por las cuales escribo novela romántica es porque yo siento que toco un poco la emoción de otras personas que tal vez lo necesiten, que necesitan escapar, que necesitan enamorarse, que necesitan sonreír, que necesitan llorar, que necesitan tener esperanza de algo. E indistintamente de cómo sea el viaje como lector al recibir un libro mío, saben que al final hay una esperanza, hay un final feliz, ¿no? Y sí, yo creo que esa es una de las cosas que más me motiva a escribir. Saber que puedo conectar con otras personas que se pueden identificar con las historias y hacerla feliz durante esas 4, 5, 6 horas que dura la lectura de una novela mía, ¿no? Entonces eso a mí me pone muy, muy contenta. Eso es lo que me causa que te escribir. aporta. Ujú. Sí. Bueno, como ya mencionaste, que tienes más de 30 libros publicados, entre ellos Sí, tengo entendido que algunos en editorial. sí. Eh, ¿Podrías contarnos sobre tu experiencia en ambos sectores, ya sea Ujú. autopublicada y con editorial? Claro, mira, cuando yo recién empecé a escribir, lo hice a través de Wattpad. Todavía publico en Wattpad, por si a alguien le interesa. Por ahí sigo publicando todavía. Ahí te sigo yo. Sí, sí, genial, magnífico. Entonces yo escribo en Wattpad eh, y yo lo que necesitaba saber, porque yo tenía mi trabajo de 9 a 5, el trabajo usual de oficina, y yo quería saber si a lo mejor esta idea mía de ser escritora era de esas cosas que uno dice, ay, quiero hacer algo, o quiero hacer algo, pero no sé si soy lo suficientemente buena, ¿no? Entonces llega un punto en que tú necesitas como una validación, y la única validación que puedes recibir, aparte de la tuya y tu imaginario de que crees que puedes escribir, es de una persona que lee, ¿no? Ujú. Entonces, primero empecé creando un blog. Escribía cosas sobre las novelas románticas que yo leía y las reseñaba. Y luego empecé a publicar en Wattpad. Y una de las primeras novelas que escribí fue Más allá del ocaso. Y tuvo una repercusión súper amplia. Y luego publiqué otra novela que se llama Un capricho del destino. Llegó a tener más de medio millón de lecturas. Y yo era alguien, o sea, no era nadie en el mundo de la escritura. Y yo dije, Dios mío, si a la gente le gusta lo que escribo, a lo mejor no estoy tan desencaminada. Y así empecé con la autopublicación. Y por autopublicación me refiero a empezar a publicar por mi cuenta en plataformas. Luego encontré que existía Kindle Direct Publishing. Yo dije, esto debe ser interesante, porque aparte me decían que se podía monetizar. Yo seguía trabajando en la empresa, pero dije, bueno, un extra no me viene mal. Yo dije, bueno, ¿qué serán? $20 más, $30 más, para algo me sirven. Y empecé a publicar y empecé a tener más de 20 o $30 por mis novelas. Entonces dije, uy, no, eso está súper interesante. Y me enganché con ese tema de la autopublicación. Luego descubrí, bueno, descubrí, luego fui como que aprendiendo un poco más y dándome cuenta de que tú podías manejar tu tiempo, manejabas la extensión del libro, manejabas la fecha de publicación, manejabas los precios, manejabas la portada, manejabas absolutamente todo. O sea, eras amo y señor de todo lo que tú creas, ¿no? Desde ese punto de vista, la autopublicación me pareció fantástica. Pero uno como ser humano siempre quiere un poco más. Y la idea de publicar con editorial siempre estuvo en mi mente perennemente. Entonces puse mi novela Bajo tus condiciones en el concurso Leer y Leer con Editorial Vestales y el grupo Escribe Romántica. Y la novela quedó finalista, pero los finalistas no los publicaban. Hay otros editoriales que los finalistas los publican, pero aquí solo publicaban el ganador. Entonces yo quería mucho, mucho, mucho en esta historia y yo quería que esa novela tuviera un editorial. Entonces llamé a Planeta de España y Planeta de España me compró los derechos de la historia. Bueno, no me compró los derechos, firmamos contrato para la historia y la publicó con editorial, con el sello no, Zafiro. Y luego Planeta Ecuador le compró los derechos a España y publicó la novela en esencia, en papel, aquí para Ecuador. Después escribí otra historia y la compró HarperCollins, primer contrato con HarperCollins Ibérica, que era algo que toda la vida había querido porque yo he sido fiel lectora del sello Arlequín, del sello Bianca de Arlequín, que es romance contemporáneo en el estilo que yo trabajo. Y para mí fue maravilloso. Ambas experiencias han sido increíbles. Yo creo que he tenido mucha suerte con mis editoras. Ellas han respetado siempre mi estilo. A pesar de ser latinoamericana, lo que ellos suelen hacer es traducir algunos slangs
¿no? Del latino al castellano, como ellos dicen, ¿no? Pero yo les dije, no quiero que tal palabra la cambies por esta, ni esa por aquella. Entonces respetaron mucho mi estilo y me sentí muy cómoda trabajando con ellos. Eh, entonces la gran diferencia es que en una parte tú trabajas de manera independiente y tienes el control absoluto de toda tu obra y en otra parte ellos son los que fijan los precios, la fecha de salida, las promociones, pero a menos a mí me han respetado mucho mi estilo. De ahí no existe cómo escapar del tema del marketing. Yo creo que la parte, si tú le haces la pregunta a los escritores, te van a decir que lo que más detestan es el marketing. Porque tú dices, escribir la obra de por sí es todo un trabajo. Luego trabajar la maqueta, trabajar el diseño, trabajar no sé qué, y aparte hacer marketing. Cuando esas obras de marketing las puedes utilizar escribiendo otro libro. Entonces sí es un trabajo exhaustivo y agotador, pero creo que también a la vez es bastante gratificante. Como te digo, por ejemplo, el conocerte a ti es gratificante para mí porque sé que llegaste a mí a través de algún libro, ¿no? Sí. O cuando voy a algún sitio o alguien, yo, no sé, estoy en Toronto, por ejemplo, y pongo, hola, Toronto, y dice que me escribe alguien por internet, oye, he leído tu libro, quiero conocer, estás en Toronto, saludémonos, tomemos un café. Entonces son esas pequeñas cosas y esas pequeñas alegrías que hacen que los esfuerzos que uno hace como escritor merezca la pena, ¿no? Entonces, esa es básicamente la diferencia entre trabajar con editorial y trabajar como una escritora autopublicada. Tienen ventajas ambos. Uno le da un espaldarazo al otro. O sea, como yo creo que son complementarios. Si alguien tiene la Ujú. oportunidad de trabajar con editorial siendo autopublicado, pues yo creo que es un paso interesante que puede ayudar mucho a la carrera. Sí, claro. Bueno, volviendo con Pasión Sublime, que es la novela que estamos promocionando en esta ocasión. Ajá. Un dato curioso que tengas de esta novela. Datos curiosos. Bueno, esa que es la novela que más rápido he escrito en toda mi carrera, 45 días, 450 palabras. Eh, el personaje de Derek Toussaint, el protagonista, yo creo que refleja mucho lo que solemos ver un poco en las redes sociales. Estas personas que siempre están sonrientes, que todo les va súper bien, que son súper optimistas, que viven en un sitio súper fashion y que tienen muchos amigos y buena reputación. Pero cuando se apaga la pantalla, cuando hay este switch off, ¿no? De los medios de comunicación y de las redes sociales, te das cuenta que en realidad estás vacío. Te das cuenta de que tienes muchas carencias, que tienes muchos miedos y muchas inseguridades y que hay situaciones que te han marcado, ¿no? Entonces, este es más o menos el trasfondo de él. Él aparenta ser una persona jovial, desinteresada, indiferente, que todo le importa un bledo, solo le importa su carrera y su éxito que lo tiene, pero por dentro tiene un trauma emocional muy grande, que si ya leíste el libro sabes cuál es. Entonces él intenta aparentar que todo está bien, porque en el momento en que algo le importa, te empieza a doler, ¿no? Entonces yo creo que esa es más o menos la definición de él. Y en cambio, la protagonista que se llama Cassidy Ashford, es una chica que igual lo ha tenido todo, padres con mucho dinero, las mejores universidades, pero su familia está rota. Al salir de un entorno que está roto, cómo ella como persona se supera, eh, cómo ella como persona intenta sobrellevar las situaciones complicadas, cómo logra amar cuando en su hogar no ha visto amor, cuando en su hogar solamente ha visto infidelidades, apariencias, y que ella solamente es como un peón dentro del juego de su padre de tratar de mantener la apariencia de familia feliz. Entonces son dos personas que se conocen en su juventud, porque esa es una historia de segundas oportunidades y de enemigos y amantes, ¿no? Y romance de oficina también un poco. Entonces, ¿cómo estas dos personas, siendo tan jovencitas, conectan, luego se retiran y se reencuentran después de unos años? ¿Qué partes evolucionaron? ¿Qué partes de ellos no evolucionaron? ¿Cómo se reconectan emocionalmente? Y cómo uno y otro empieza a dejar poco a poco el resentimiento del pasado de lado y empiezan como a reconstruir esos pilares rotos, siendo uno la ayuda del otro, ¿no? Entre sus partes, entre sus peleas, sus dimes y diretes, sus malos entendidos, la parte sensual y todo, ¿no? También hay una parte muy profunda dentro de estos personajes. Yo creo que con esta biología sombras he conseguido una profundidad en mis personajes que tal vez en otros no lo había tocado tan profundamente. Y el libro que más, no sé si duro puede ser, pero el libro
más conmovedor para mí fue Silencio Roto, porque yo creo que recoge un poco todo lo que es la post-pandemia, ataques de pánico, ansiedad, inseguridad, incertidumbre, el miedo a hacer cosas, o sea, recoge como que todo un poco, ¿no? Y todos estos libros tienen mucho de superación personal de una manera muy sutil y de una manera en que tú te puedes dar cuenta de las cosas, como que identificarte. Esto le pasó a una amiga, esto le pasó a mi primo, así debería ser o así no debería ser. Pero si estos personajes pasaron esto, de pronto yo también tengo esperanza. Si Cassidy y Derek tuvieron un inicio de su relación que empezó con una mentira y terminó mal por esa mentira, al reencontrarse pueden empezar de nuevo, ¿no? Yo creo que el asunto está en dejar el ego de lado, porque generalmente es el ego el que habla, ¿no? Es dejar el ego de lado. ¿Qué es el ego? Eh, el orgullo, la prepotencia, el creerme mejor que el otro, el sentirme herido, el sentirme siempre triste. Entonces, si nosotros dejamos eso de lado, que es lo que hacen los personajes a un punto de la novela, podemos realmente ver lo que pasa con otra persona, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la magia de Derek Toussaint y Cassidy Ashford. Llega un punto de quiebre entre los dos en los que solo tienen una opción, o dejar de lado toda la tristeza del pasado y empezar de nuevo, o separarse para siempre, ¿no? Entonces ahí tienen que descubrir los lectores a ver qué es lo que hacen. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola Jackie, sí, reenamorarse. Alguien me preguntó más adelante, no me preguntó, Jackie dice que prefiere cuando yo autopublico. Si todavía Jackie está por ahí, quiero saber por qué. ¿Cuál es la diferencia que ella encuentra? Bueno, Dice, mientras esperamos, me causa curiosidad si te sorprende, mientras escribías Pasión Sublime, ¿te sorprendieron Derek y Cassidy mientras estabas escribiendo que tú querías ir por un camino y ellos fueron por otro? habitualmente es así. Habitualmente yo tengo como concebidos los personajes. La esencia de ellos, de lo que yo quiero de ellos, no cambia. Pero lo que cambia son sus acciones, por ejemplo. Siempre toman como un giro distinto. Y para cualquier persona normal, común y silvestre, a quien tú le dices, ¿en qué momento los personajes, la pregunta que tú me haces, ¿tú crees que los personajes se guiaron? O sea, como que estas escritoras están un poquito cucú de la cabeza, ¿no? O sea, los personajes no te Sí, guían. sí. Pero yo creo que los personajes se convierten realmente en personas en tu cabeza. Entonces, al tú estructurarlas como personas, ya entendí, Jackie, gracias. Al tú estructurarlos como personas, realmente los sientes como súper cercanos, ¿no? Entonces, ese es un detalle bastante interesante. Eh, ya se me fue la pregunta que me dijiste. Eso me Que si suele te pasar. sorprendieron Ah, en algún sí, sí, momento sí. Sí, algo. sí. O sea, sí, es cuando yo trato de dar un giro, pero cuando la idea no fluye en la medida en que yo lo quiero, es porque los personajes piden otra cosa. Entonces toca retirarme un tiempo, ir a leer otra cosa, salir a correr, o irme a tomar un café con una amiga, y ya regreso y como que ya se tranquilizan y ya fluye, ¿no? Entonces hay cosas que no hay que forzarlas, igual que en la vida normal. Entonces, esta es mi vida profesional, ¿no? Entonces en la vida profesional, cuando tú estás trabajando, y tú trabajas con los personajes, estos van fluyendo, pero llega un momento que no fluyen más y se quedan como atascados. Es porque la línea en que los quieres llevar no es la de ellos. Entonces tienes que como que let it go, dejar fluir y solito empiezan otra vez ellos a reenrumbarse. No, entonces sí. Te sorprenden, yo creo que no solamente Derek y Cassidy, yo creo que los personajes te sorprenden en general y cada personaje lleva un poco de tu propio aprendizaje, ¿no? Creo que los personajes también te enseñan. Creo que los personajes reflejan de alguna manera también tu crecimiento profesional y personal. Y yo creo que si alguien lee un libro que escribí en el 2013 o 14 con los libros que he escrito ahora, puede notar la diferencia entre la Crystal de antes y la Crystal de ahora. No solo como escritora, pero yo creo que te das cuenta de ciertos detalles en los personajes que ya no son tan infantiles o que ya no son tan pueriles, son diferentes, son más profundos, te calan más, ¿no? Creo que también a medida que evolucionan tus personajes, evoluciona el escritor. Sí, sí. De hecho, sí, concuerdo completamente Sí. con eso. Ahora, como lectora, ¿quién es tu autor favorito? Mi autor favorito es Sidney Sheldon. Sidney Sheldon ya falleció. Él fue el productor y escritor de Mi Bella Genio. Es el único autor del que yo tengo todas sus novelas, incluso su biografía, su autobiografía, que se llama El otro lado de mí. Y a mí me encanta. Es mi escritor favorito de toda la vida. Su novela, creo que la he leído unas 8 veces, no sé cuántas.
Por aquí lo tengo también, ya muy, muy viejito, porque ese libro tiene una anécdota muy particular. Mira, antes yo me tomaba la molestia de encuadernarlos, de ponerles. Este libro Igual, igual. se llama Venganza de Ángeles de Sidney Sheldon. Mira, ese libro lo leí en en el año 2000. Imagínate, hace 21 años. 21 años. Lo leí hace 21 años. Mi abuelo, que en paz descanse, él tenía una biblioteca muy, muy grande. Y cuando yo iba a su casa, él estaba enfermito y él dormía en un cuarto. Y tenía otro cuarto en el que estaban todos sus libros. Entonces, cuando yo estaba aburrida, porque siempre me iban a visitar a los abuelos, me iba y caminaba al cuarto de mi abuelo, donde tenía los libros, y me ponía a buscar y ver, y mi abuelita me decía, coja, coja, mijita, llévese nomás para que usted lea. Digo, bueno. Entonces empecé a ver y empecé a revisar y empecé a leer la sinopsis. Y la sinopsis de este libro me atrapó, me encantó. Este, no sé, me enamoré de ese libro. Me enamoré de ese libro y es casualmente de venganzas. Y esa es un tipo de trama que a mí me encanta leer. Todo lo que son. De hecho, la novela que estoy escribiendo ahorita es una novela de venganzas. Ujú. Eh, me gusta mucho este tema de enemigos y amantes, del amor al odio, del odio al amor y de venganzas y de oficinas. O sea, esas cosas a mí me encantan. Yo creo que el día en que yo deje de escribir aquello que realmente me apasiona, ese día dejaré de escribir para siempre, porque no podría escribir con la presión de que alguien me diga, tienes que escribir sobre este tema, sobre esta mesa, y esta es la extensión. Simplemente no podría, no. Pero sí, Sidney Sheldon es mi escritor favorito de siempre, me encanta. Y de ahí de las escritoras modernas, por decirlo de alguna manera, me gusta mucho Lisa Kleypas. Me encanta ella, me encanta Johanna Lindsay. Tengo muchos, muchos libros que me traje cuando me fui a hacer mi maestría a España. Sí, Johanna Lindsay. Sí, Susan Elizabeth Phillips, me encanta. Mi novela favorita de ella es Tenías que ser tú y besar un ángel. Me gusta Macy Yates, que es una escritora norteamericana también. Jill Shalvis, Christine Feehan. Es que tengo algunas americanas que me gustan mucho, mucho. Y son las que suelo leer. Pero mi autor favorito, aunque mira que no es de romántica, sino que son thrillers de suspenso y romance, es Sidney Sheldon. Dice Jackie que cuando va a tener un nuevo libro. No sé, me estoy tardando un poco en escribir este libro. Creo que necesito un descanso mental porque se me desequilibraron las neuronas después de escribir tanto, tanto. He escrito 3 libros en 4 meses. Espera, creo, no sé si es mi internet el que esté fallando.